Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo 5 relatos cortos de terror para no dormir. Número 1, compartido por Rosa Vázquez. Esto nos sucedió cuando tenía aproximadamente 8 años de edad. Recuerdo que era el año 1970. Yo vivía con mi mamá, mis 2 hermanas, una mayor llamada Marta y otra menor que se llamaba Verónica, y mis 3 hermanos mayores, Antonio, Jorge y Álvaro. En nuestra familia fuimos siempre muy unidos, y con mis hermanas jugábamos mucho. Una noche solo estábamos mi hermana Marta y yo. Mi hermano Antonio estaba en su cuarto, y mis otros 2 hermanos no habían regresado de trabajar, y mi mamá y mi hermana Verónica habían ido a misa. En fin, nosotros estábamos jugando jacks o matatena, como se le conoce en otros países. Nosotros estábamos en el cuarto de mi mamá. Ese cuarto era muy grande y tenía un ropero en medio que dividía donde dormía mi mamá y donde dormíamos nosotras. Nosotras estábamos jugando ubicadas en el lado de mi mamá, cuando en eso empezamos a escuchar unos ruidos provenientes del otro lado del cuarto. En eso yo digo que de plano nuestro tío Félix había venido a visitarnos y él estaba allí. En eso grito: «Tío Félix, no esté molestando». Marta me dice que no es el tío Félix, que ella cree que es Antonio. Entonces las 2 gritamos: «Antonio, deje de molestar». No le seguimos prestando atención a esto. Seguimos jugando y en el turno de Marta, esta lanza la pelota de jacks y esta se va debajo de la cama. Los ruidos se seguían escuchando. Nosotros dejamos tirado el juego a la par de la cama, cuando en eso salimos al patio y empezamos a tirar piedras en el lugar donde provenían los ruidos. Los ruidos cesaron y entramos al cuarto, cuando en eso observamos que los jacks que habíamos dejado tirados a la par de la cama estaban movidos, como si alguien hubiera salido de debajo de la cama y con su paso los hubiera movido. En ese preciso momento llegó Verónica y mi mamá. Yo voy a su encuentro y Marta se queda en el cuarto. Verónica y yo entramos. Marta le dice a Verónica que le haga favor de sacar la pelota del juego de jacks, que se había ido debajo de la cama. Verónica no sabía que nos habían movido los juguetes, así que sin vacilar, esta fue por la pelota. En eso Marta me dice: «¿Viste lo que pasó gateando?». Ella dice haber visto a un hombre salir del cuarto. Ella dijo que este iba gateando. En eso me dice: «¿Lo viste?». Yo le dije que sí, pero realmente no lo vi. Hasta el día de hoy, Marta jura que vio a ese extraño hombre salir gateando del cuarto, pero en nuestra casa no vivía ningún hombre con esas características. Espero les haya gustado mi pequeño relato. Segundo relato compartido por Rafa Chiroy. Hola de nuevo. Los saluda Rafa Chiroy, aquí con otra experiencia. No es tan tenebrosa, pero es completamente real. Antes de la pandemia, cuando viajaba desde mi casa a Jutiapa, en Guatemala, a mi trabajo en la zona 9 de la ciudad capital de Guatemala, salía de mi casa a eso de las 5 de la mañana. Siempre caminaba por un puente. A veces las personas que pasan por ahí dicen que se dejan ver como unas 10 mujeres. Estas se encuentran lavando ropa en el río que pasa por debajo del puente. Lo que nos llama la atención a los que hemos visto a las señoras es que estas platican entre ellas como si fueran de este plano terrenal. Todos saben que no es así, ya que estas se ven como borrosas. Yo creo que para ellas es como si el tiempo se detuvo y estas viven en un bucle, sin darse cuenta que ya no pertenecen a este plano. Cuando uno pasa, también se puede sentir el olor al jabón que están usando. He tratado de escuchar lo que dicen, pero cuando paso por ahí, ellas bajan la voz y se escucha un leve murmullo acompañado del sonido de cómo restregan la ropa y echan agua con los guacales o palanganas. Los abuelos dicen que solo se dejan ver en las noches de verano y que son almas que se quedaron en ese tiempo cuando se lavaba la ropa en el río. Tercer relato compartido por Fernando Alvarado. ¿Qué tal, Terror Paranormal? Me suscribí a tu canal hace unos días y me encantó mucho. Te comparto este pequeño relato.
Yo siempre me duermo tarde viendo Facebook y escuchando música, pero una noche, mientras hacía lo acostumbrado, por alguna razón puse una canción que me relajó y entonces cerré mis ojos. Yo sentí que no había pasado más de 5 minutos, cuando en eso empecé a tener una sensación muy extraña, como si alguien me estuviera observando. Abrí los ojos, pero no había nadie. Cerré los ojos nuevamente, pero sentía que algo no andaba bien en el cuarto. Cuando en eso, escuché que uno de los libros que tenía en una librera, al fondo de mi cuarto, cayó al suelo. Rápidamente da la impresión me senté, y en el lugar donde estaba dicho libro, pude observar una cara, de lo que parecía ser una mujer o un hombre muy delgado. Esta aparición tenía la cara muy demacrada, tenía los ojos hundidos y era muy pálida. Esta no hacía nada, simplemente me observaba de una forma muy extraña. A mí me pareció que me observaba como si yo le hubiera hecho algo malo. Me quedé observándola como un minuto, cuando en eso simplemente se desvaneció. En ese momento me asusté, pero pensé que tal vez era producto de mi imaginación y que tal vez había dejado el libro muy cerca de la orilla. Sin más, me decidí a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero la misma sensación me despertó. Pero esta vez, acompañado a la sensación, se escuchaba como si alguien estuviera sentado a la par de mi cama, encima de la mesa de noche. Se podía escuchar como si alguien estuviera fumando. A pesar de que me desperté, no quise abrir los ojos, simplemente me quedé allí acostado sin moverme. En eso empecé a sentir el olor a humo de cigarro. Esto hizo que me asustara más, pero no como lo que siguió a continuación. Pude sentir que ese algo que estaba sentado a la par mía se acercó bastante a mi cara, como si estuviera comprobando que en verdad estaba dormido. Hasta pude sentir como si esta cosa me tirara el humo del cigarro directamente en la cara. Yo estaba muerto del miedo. Por un momento pensé que no iba a aguantar más e iba a salir corriendo. Esto pasó aproximadamente en 10 minutos. Después de este lapso de tiempo, pude sentir como lo que me estaba acompañando en el cuarto se alejó lentamente hasta el punto en el cual ya no sentí nada raro. Pero por el miedo no quise abrir los ojos y me quedé en la misma posición hasta que de la nada me quedé dormido. Al día siguiente no me acordaba de mi experiencia de la noche anterior, pero cuando observé que la lámpara que tenía encima de la mesa de noche estaba tirada en el suelo con una bombilla quebrada. Sumado a esto, todas las cosas que tenía encima de dicha mesa de noche estaban todas regadas por el suelo, y en efecto, el libro que se había caído de la librera estaba allí tirado. Realmente no sé qué fue lo que pasó esa noche, ya que en mi casa nadie fuma, y lo más curioso es que yo siempre duermo con el pasador de la puerta puesto, y cualquier cosa que estuvo conmigo esa noche en el cuarto no movió dicho pasador. Desde esa noche no he experimentado nada de índole paranormal, pero agradezco no haber abierto los ojos esa noche, porque realmente no me hubiera gustado encarar a lo que esa noche estuvo conmigo en mi cuarto. Cuarto relato compartido por Marilyn González. Hola, te comparto una experiencia que viví con mi esposo y mis 2 hijos en Buenos Aires. Esto nos sucedió hace como unos 3 años. Nosotros acabábamos de mudarnos a un nuevo apartamento, el cual quedaba más cerca del trabajo de mi esposo. Cerca de este había un parque. Los primeros días no sucedió nada raro, pero todo empezó a salirnos mal cuando un día decidí llevar a mis 2 hijos al parque. Estos estaban jugando en los juegos mientras yo leía un libro en una de las bancas. Pasaron como 30 minutos, cuando Santi, el menor de mis hijos, llega con un muñeco muy sucio y extraño. Dicho muñeco parecía como si fuera de tela y porcelana. Yo le pregunté que de dónde había sacado dicho juguete. Él me dice que la niña, que está por allá, se lo había regalado. Yo volteo a ver a donde mi hijo señalaba, pero no había nadie. En eso llamo a Martín, mi otro hijo, y le pregunto que si había visto a Santi hablando con alguna niña. Este me dice que no,
que simplemente vio que Santi estaba hablando solo, y cuando vio ya tenía ese muñeco en las manos. A mí me pareció muy extraño, y algo dentro de mí decía que tirara dicho muñeco, pero al parecer Santi le había tomado mucho cariño y no quería hacer sentir mal a mi pequeño, así que decidí dejárselo, pero antes que nada lo lavé para que no estuviera muy sucio. Lo extraño era que por más que lo lavara, este seguía igual de sucio, así que le pregunté a Santiago que si no prefería mejor que le comprara otro muñeco porque ese estaba muy sucio y gastado, pero este no quiso. Nunca había visto a mi hijo comportarse de esa forma, ya que este nunca soltaba ese muñeco. Sinceramente a mí me daba muy mala espina dicho muñeco, pero ya no le presté mucha atención. Desde esa noche en el apartamento, se podía escuchar como si alguien caminara sin zapatos por todo el lugar mientras todos dormíamos. Yo no le presté atención a estos ruidos, pero conforme iban pasando los días, estos se podían escuchar con más intensidad. Algunas veces, mientras estaba sola en casa, se escuchaba como si alguien abriera y cerrara las puertas. Al escuchar esto, pensaba que simplemente era el viento el que hacía todo esto, pero creo que yo me decía esto a mí misma por no querer enfrentar el hecho de que algo malo había en el apartamento. Santiago cada vez se ponía más extraño, hasta el punto en que empezó a bajar de peso y a no tener tanto apetito. Empezó a bajar sus notas en la escuela y yo no sabía por qué era esto. Mi esposo le atribuía esto a que Santiago actuaba así por la mudanza y que tal vez extrañaba a sus amigos del viejo vecindario. Yo me dije a mí misma que tal vez era eso, pero un día mi mamá nos llevó a visitar al apartamento. Ella se quedaría a dormir con nosotros, porque mi esposo había salido de un viaje por su trabajo. Mis hijos quieren mucho a mi mamá, pero ese día solo Martín se emocionó de ver a su abuela. Santiago simplemente se quedó en el cuarto jugando con ese muñeco. Yo empecé a llamarlo para que saludara a su abuela, pero mi mamá me dijo: no te preocupes, yo iré a verlo. Cuando en eso, escucho que mi mamá gritó muy fuerte. Rápidamente me dirigí al cuarto de Santi. Cuando llego, mi mamá me dijo que al abrir la puerta, vio que una sombra estaba sentado a la par de Santiago, pero que al gritar, esta simplemente desapareció. Mi mamá me dijo que esta sombra parecía la silueta de un hombre muy alto, el cual estaba como abrazando a Santiago. Yo me asusté mucho, pero no sabía qué estaba pasando. Entonces le conté a mi mamá acerca del muñeco y de cómo lo había obtenido Santi. Ella me pide ver al muñeco, pero en el instante que ésta lo toca, dice que nos deshagamos de él, porque ella siente una maldad proveniente de él. Santi dice que de ninguna forma dejará que lo alejemos de él, que él es su amigo. Esa noche mi mamá se quedó a dormir en el apartamento, como a las 12:30 de la medianoche. Escuché la voz de mi mamá que decía: aléjate de mí, déjame en paz. Seguido de esto, escucho como si alguien estuviera siendo ahorcado. Instantáneamente me levanto y me dirijo al cuarto de mi mamá. Cuando abro la puerta, observé horrorizada que la silueta de un hombre de aproximadamente 2 metros de alto, se encontraba ahorcando a mi mamá. Yo empecé a gritar que la soltara, pero no sabía qué hacer. Mi madre tenía los ojos muy salidos y ya estaba cambiando de color. Esta empieza a señalar atrás de mí. En eso observo que Santiago estaba detrás, con el muñeco en sus manos. Santiago tenía una sonrisa muy macabra en su rostro. Sin pensarlo, le arrebaté el muñeco, lo metí en una olla y le arrojé aceite. Luego de esto le prendí fuego. En ese instante se escuchó como esta sombra empezó a emitir un ruido muy espantoso y se desvaneció. Mi mamá empieza a toser, mientras Santiago aparentemente cae al suelo desmayado. Rápidamente lo levanto y empiezo a hablarle. Poco a poco despierta y dice: hola mami. Y voltea a ver a su abuelita y corre a abrazarla. Le dice: hola abuelita, ¿cómo estás? ¿Cuándo llegaste? Las dos nos miramos extrañadas. Del muñeco quemado salía un olor muy fétido, parecía como si un animal muerto hubiera sido quemado. Ese olor permaneció en la casa por un par de días más, pero gracias a Dios, después de ese instante ya no se escucharon más ruidos en la casa
y ya no observamos ninguna sombra en el apartamento. Espero te haya gustado mi relato, que tengas éxito en tu canal. Quinto relato compartido por Jorge Jerez. Te comparto mi relato. Hasta el día de hoy no sé qué realmente fue lo que vi ese día. Empezaré diciendo que desde que era muy pequeño me gustaron las películas de terror. Y todo esto gracias a mi mamá. Siempre veía películas con ella. La primera que vi fue la de It, y luego vi la del cementerio de mascotas y toda la de Freddy Krueger. Me encantaba ver estas películas en los maratones que daban en el XHGC, Canal 5. También me gustaba mucho la saga de Poltergeist. Por más que viera esas películas, no me aburría de ellas. En fin, mi casa siempre ha sido muy grande. En la primera parte de la casa es donde vivimos. Luego está el patio y al final de este hay un cuarto muy viejo, en el cual el hermano de mi abuela y su hijo, que era el primo de mi mamá, dormían en ese tiempo allí. Esa noche el primo de mi mamá no llegaba. Aparentemente había salido de fiesta. El hermano de mi abuela estaba solo en ese cuarto. Cabe decir que él había sufrido un derrame cerebral y había perdido la movilidad del lado derecho del cuerpo. Es por esto que él no caminaba, él usaba silla de ruedas. Como les iba diciendo, el primo de mi mamá aún no llegaba a la casa. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche. Yo me dirigí al baño. Este se encontraba afuera, enfrente al patio, cuando veo que en la puerta del cuarto del fondo estaba el hermano de mi abuela. Este me estaba llamando, pero en lo que no había caído en cuenta es que él estaba parado en la puerta. Yo inocentemente me acerqué. Él, por el derrame que había sufrido, no podía hablar claramente, pero esa noche me habló normal. Él no me veía directamente, sino que tenía la mirada hacia el frente y parecía como si veía a la nada. Este me dijo: ¿no has visto a Alfonso? Alfonso es el nombre del primo de mi mamá. Yo le dije que no, pero creo que no tarda en llegar. Este me dice que entre a su cuarto para acompañarlo un rato, pero yo tuve un mal presentimiento, porque él actuaba de una forma muy extraña. Sumado a esto, él parecía como que no hubiera sufrido el derrame. Yo me asusté un poco y le dije que no podía porque mi abuela me estaba llamando. Me di la vuelta para empezar a caminar, cuando en eso, este me toma del brazo. Al tocarme pude sentir que estaba completamente frío. En ese instante volteó a verlo y observé que este tenía una sonrisa muy macabra. Empecé a gritar y a forcejear. Como pude me solté y salí corriendo, pero antes de entrar a la casa volví la mirada y me di cuenta que la puerta de su cuarto estaba cerrada y la luz estaba apagada. Como les decía, hasta la fecha no sé lo que pasó, ya que al otro día el hermano de mi abuela estaba en su silla de ruedas y no podía caminar ni hablar con claridad. Le conté todo esto a mi abuela, pero ella simplemente no me creyó. 5 relatos cortos de terror para no dormir. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.